Entonces, vamos a dar inicio. Buenas tardes, Buenas querido tardes. Marcos, querida Solange. Buenas En tardes. esta oportunidad vamos a ver temas que son tremendamente, digamos, colocados en la palestra de la sociedad chilena, que son los temas relacionados con la seguridad. Y de los temas relacionados con la seguridad, tenemos acá nuestro entrevistado, protagonista del día de hoy, Juan Marco, encargado del programa de seguridad en el Instituto Igualdad, y tenemos nuestra querida integrante del programa Movilidad Humana, que coordino en este periodo con el Instituto Igualdad, Solange, y cada quien les voy a pedir que se puedan presentar de manera libre, de acuerdo a lo que les interesa en este momento compartir con las personas que en algún momento irán a conocer el trabajo que estamos haciendo en este día. Y eh, paso también después de ustedes a presentarme yo. Así que si gusta, Juan Marco, por favor, tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Agradecer primero que nada la invitación del programa de movilidad humana del Instituto Igualdad y también agradecer este trabajo transversal que se está haciendo y nosotros, en este caso yo representando el programa de seguridad ciudadana. Bueno, mi nombre es Juan Marcos Barra, yo soy profesor de historia de formación, pero me he ido perfeccionando en otros temas como seguridad ciudadana y medio ambiente. Estaba trabajando en forma, ya sea en el Estado o en forma independiente en esos temas, aparte de educación, digo. Y bueno, desde 4 años más o menos que coordino el programa de seguridad ciudadana. Eh, existe un pequeño grupo que todavía seguimos lidiando con nuestro enfoque y bueno, espero que al menos con estos eventos, con estas acciones, podamos, ¿cierto?, ir de algún modo influyendo en una mirada mucho más humana de este fenómeno, tan característico de la historia humana. Eso. Por acá, Muchas Solange gracias. Catalán, perdón, trabajadora social, funcionaria pública, con una amplia trayectoria en el Servicio de Gendarmería de Chile, en los distintos subsistemas que tiene, principalmente en el abierto y el cerrado. También quisiera que la política pública en la materia fuera basada en la evidencia y en la experiencia de los actores que llevan años ahí en las cercanías con las comunidades y con la compleja vida que está a la base de muchos delitos comunes, que es lo que nos toca ver a diario, que son los más. Entonces, la mirada social, la mirada de la política pública, tiene que tener una mirada social en la materia, creo yo, y también todo el aparataje de trabajo con la gente recluida o penalizado que está en la ejecución penal debía considerar algunas otras variables y tener más recursos, pienso yo. Así que encantada poder conversar contigo desde tu expertise, a ver si ahí podemos conversar y aportar también. Perfecto. Muchas gracias a los dos, Juan Marcos, Solange, por mi parte, Lucía Ravelo, antropóloga también, muy involucrada, digamos, un poquito más de 10 años ya con las migraciones, las movilidades humanas, y esperamos también en algún momento poder introducirnos en el tema de los refugios, que de alguna u otra manera creemos que tal vez en algún momento pueda ser digamos, tener un espacio, digamos, en la sociedad chilena respecto también de las realidades internacionales que han ido ocurriendo estos últimos años. Bueno, antes que nada, Juan Marcos, me queda muy claro que, de acuerdo a lo que estuvimos conversando previamente, mucho de tu trabajo es vinculado y vinculante a lo que es la prevención, un aspecto que tuve la oportunidad también de trabajar muchos años en mi vida y que fundamentalmente creemos hace parte de lo que debiera ser una política pública permanente, como decía Solange, y también se hace profundamente necesario seguir abordándola
no solamente temas de seguridad ciudadana, como tú mismo nos vas a ilustrar con aquello, sino también en varios aspectos vinculados a educación, trabajo, vivienda, salud, y que, bueno, de esa forma también esperamos que el gran paraguas de la prevención pueda introducirse digamos, en el Chile futuro, por decirlo de alguna manera. Juan Marco, entonces te dejamos la palabra y, por supuesto, después, Sol, cuando tú ahí encuentres pertinente, también hacer eh, tu propia introducción ahí en la conversación. Bueno, en primer lugar voy a hacer como una especie de algunas tips, por así decirlo, algunas frases respecto de el contexto histórico y el contexto actual en que se da la migración. Lo primero que yo quiero decir es que la migración es una realidad histórica, ¿no? Que ha estado presente en toda nuestra historia universal y también en local, ¿no? En la Biblia hay registros de desplazamiento del pueblo de Israel y así también desplazamiento de otros pueblos, de una nación a otra, de una región a otra. Y Roma tuvo en su época también muchas invasiones de los que se llaman los pueblos indoeuropeos, ¿no? Y se generaba todo un sistema de negociación territorial, de colonización controlada y de descolonización también, ¿no? Entonces, después tenemos, ¿no es cierto?, las cruzadas en la Edad Media, que también, ¿no es cierto?, fueron un proceso bastante complejo en que se incorporaron motivos religiosos y motivos económicos, ¿no? Y motivos de poder, que señores, junto con vasallos y muchos campesinos y peregrinos, se desplazaban hacia, hacia Jerusalén. Ahora, no siempre fueron a Jerusalén, también fueron en algún momento a perseguir protestantes, ¿no? En fin. La esclavitud, ¿no? También es una migración forzada. En muchos pueblos así lo fue en la antigüedad y también en la edad moderna con la esclavitud, ¿no es cierto?, de comunidades africanas. Eh, Se supone, ¿no es cierto?, que América Latina también fue producto del poblamiento de migraciones por el estrecho de Bering, según algunas teorías. Otros dicen que fue, ¿no es cierto?, mediante embarcaciones a través de la Oceanía. E incluso hay una teoría que dice que pudiera haber venido por la Antártica. Es un poquito menos. Bueno, y las crisis políticas también generan desplazamiento y movilidad humana, ya sea por el exilio, por las personas que de algún modo son perseguidas o tienen que pedir refugio, ¿no? Y también están los desplazamientos laborales, ¿no? La migración campo-ciudad de los años 50, 60 del siglo pasado, ¿no? Los desplazamientos desde ciudades provincianas a la metropolitana, como en mi caso, yo vine de Temuco el año 90. No es comparable, obviamente, la migración interna con la migración externa, pero es migración al final y al cabo, por razones laborales y también por otras razones. También pueden haber razones sentimentales, pero en fin. eh, lo que quiero destacar es que es parte de una realidad. Ahora, dentro de lo que podríamos hablar sobre el asunto o la problemática de las migraciones, tenemos que hablar sobre el contexto del capitalismo. Eh, hay una teoría, ¿no es cierto?, que habla de que, bueno, ya Marx lo dijo, que el capitalismo tiene esta característica que es, ¿no es cierto?, la acumulación permanente del capital y que ese capital, para que no quede obsoleto, debe ser reinvertido nuevamente en nuevos procesos productivos. Y en esos procesos de reinversión, ¿no es cierto?, va perdiendo valor, entonces debe sacar de algún lado la plusvalía y generalmente esa plusvalía la saca desde el trabajo.
¿no? Entonces, ese es un aspecto central del capital, es su acumulación por desposesión, ¿no? Por el despojo, ¿no es cierto?, tanto de la fuerza de trabajo como también, ¿no es cierto?, de la naturaleza, ¿no? En fin. Y uno de los aspectos interesantes del capital es cómo desde el capital industrial pasamos al capital financiero y hoy día incluso estamos hablando, ¿no es cierto?, de un capital del conocimiento, que es mucho más complejo todavía de analizar, pero en el capital financiero un elemento central de su sustento es la deuda. ¿M? La deuda, tanto la deuda de los estados, ¿no? La deuda pública con los bancos y con bancos que son estatales o privados de las grandes potencias, pero también la deuda privada. Hay todo un tema con el endeudamiento. Entonces yo creo que es muy importante tener en consideración este punto, ¿no? de cómo en este periodo, especialmente en los últimos 50 años, el capital financiero ha estado por sobre el capital industrial, ¿cierto? Y en Chile y en muchos países latinoamericanos se da este proceso, ¿no? Y que finalmente hace que la fuerza de trabajo tengan un mayor desarrollo en el sector terciario o en el sector primario y menos en el sector secundario, es decir, menos en la industria, menos en el otorgar mayor valor agregado al proceso productivo, sino básicamente en procesos de extracción, ¿no? O en servicios eh, varios que no incorporan necesariamente la transformación de la materia prima, ¿no? Sino que más bien son sujetos que realizan servicios de venta, de traslado, servicio doméstico, ¿no? Oficinistas, ¿no es cierto? En fin. Entonces, ese también es un punto súper importante de cómo el capital financiero genera entonces una disminución de la capacidad autónoma de la fuerza del trabajo. Bueno, y dentro, ¿no es cierto?, de estos movimientos, se ha generado también algunos espacios de que ciertos países, ciertas sociedades no logran reproducir su fuerza de trabajo, ya sea por la disminución de la tasa de natalidad, porque obviamente el endeudamiento es un factor de que las familias, ¿no es cierto?, eh, digamos, de que eso es más difícil hoy día gestionar una familia. Las necesidades son mucho más múltiples, más sofisticadas que 100 o 50 años atrás, y por lo tanto eh, se produce en algunos casos déficit de mano de obra, ¿no? Y esto, y también hay una especie, ¿no es cierto?, al ver este déficit de mano de obra, generalmente es en mercados laborales o en sectores laborales donde justamente la mano de obra es barata. Eh, es de algún modo es suplida, ¿no es cierto?, por nuevos contingentes que vienen de otros lados, ¿no? Eh, es cosa de recordar, ¿no es cierto?, en los años 50, 60 del siglo pasado, los indígenas, ¿no es cierto?, los compañeros de la novena región, del sur, las mujeres venían, ¿no es cierto?, al servicio doméstico y los hombres de panadero, ¿no? Entonces, era un trabajo de noche, sacrificado, ¿no? Eh, y de ahí, ¿no es cierto?, se genera una especie de doble vínculo entre, por así decirlo, los, los, eh, los residentes de un lugar con respecto a los que llegan, ¿no? Por un lado, ¿cierto?, se necesita esa mano de obra, pero por otro lado, ¿cierto?, es un extraño. Es un extraño que viene con déficit, con vulnerabilidades, es distinto, tiene otra forma de comportarse, ¿no? Y de ahí entonces surge un problema
de un choque de identidad mediado por intereses también económicos. Y entonces, en vez de ser un alterno, una alteridad, el migrante se transforma en una otra edad, en un extraño, ¿no? Entonces, y de ahí entonces genera, desde ese proceso de que el otro es distinto y es extraño, eh, se puede pasar fácilmente, ¿no es cierto?, al que esta persona pueda ser considerado un enemigo de tus costumbres, de tu cultura, ¿no? Y ahí, no sé, se produce un conflicto, ¿no? De expectativas, de identidades en la sociedad, ¿no? Y bueno, y también, ¿no es cierto?, porque estas personas justamente llegan a cubrir los puestos más de trabajo más vulnerables, más precarios. Entonces, obviamente tienen que establecerse en las periferias, tienen que buscar formas de satisfacer sus necesidades. Eso sería como un contexto muy general. ¿Mm? Eh, Juan Marco, sí, en el caso de lo que tú acabas de mencionar, tal vez sería, digamos, aclaratorio hacer una mención que yo creo que a mí particularmente me interesa desde el inicio de los dos ciclos de conversaciones que hemos tenido, tanto la del año anterior que hicimos con dirigentes y dirigentes, y este año, y bueno, y el año anterior también hicimos una entrevista con incluso el director del Servicio Nacional de Migración previo o al inicio del proceso del biométrico. Pero más que nada, creo que hay un tema que siempre queda muy en el aire, que es establecer algunos parámetros y aspectos que diferencian lo que es la delincuencia del crimen organizado. Sería ya. interesante, ahora que tú estás entrando en el área, y que bueno, Solange, por supuesto, también conoce mucho, es muy conocedora, entonces, si pudieras aclararnos un poquito esos dos aspectos. Mira, a ver, primero yo partiría como ciertas definiciones básicas, ¿no? Eh, Existe lo que se llaman las incivilidades, que son básicamente actos que los demás tendrían, ¿no es cierto?, la expectativa que no ocurrieran, Sí. ¿no? Por ejemplo, decir una grosería de grueso calibre a otra persona, Mm, hacer sus necesidades básicas en la calle, ¿no? mm, Tirarse, pectoral en una fiesta, ¿no? mm. En fin, entonces colocar la música muy alta, ¿no es cierto?, se considera una incivilidad. Yo creo que, Claro, o sea, puede ser un asado en la vereda. exacto, son como conductas, ¿no es cierto?, o actuaciones que un sujeto no tiene la expectativa de que otro sujeto la realice, ¿no? Ese debería ser la visibilidad. Eh, entonces, claro, puede ser mutua, ¿no? Mm, El ser muy callado o ser muy serio también podría ser una incivilidad para el otro, ¿no? En fin, entonces, obviamente, eso es lo primero. Después viene la falta, que podría decir que la falta básicamente es la transgresión de una regla, ¿no? mm, Que tiene que ver básicamente con el funcionamiento del orden de una determinada realidad, como puede ser el tránsito, puede ser, ¿no es cierto?, en la oficina, por ejemplo, llegar atrasado, llegar bajo el efecto del alcohol, ¿ya? Esas son faltas, o sea, para decir, están ya estatuidas, están escritas en algún lugar que no deben ocurrir, mm. ¿no? Exacto. Eh, Son faltas también cuando me pasa una luz roja, ¿no? Ya. Delito es cuando ya eh, lo que realizo tiene un efecto en la propiedad, básicamente, ¿no? Vale decir, yo robo, hurto, ¿no? Manejo bajo el efecto del alcohol, es un delito porque potencialmente yo puedo dañar a otra A persona o terceros. dañar la propiedad. Sí. ¿Ya? Entonces, esos son los delitos. ¿Ya? Generalmente los delitos son aquellas transgresiones de la ley que atentan contra la propiedad, básicamente. Y los crímenes son eh, faltas a la ley que generan daño, ¿no?, en las personas.
de ahí el homicidio, la violación, ¿no? Entre otros. Entonces, podríamos decir que existe el delito organizado y también existe el crimen organizado, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, en el caso de la corrupción, podríamos decir que eso se trata de un delito organizado. El crimen organizado ya vendría a ser, por ejemplo, la extorsión, es decir, personas, tres personas que se coluden para que, ¿no es cierto?, en este caso, cometer un homicidio. En el caso del narcotráfico es más complejo, ¿no? Porque hay algunos autores que dicen que el narcotráfico en sí mismo como propósito no tiene la intención de matar a otro, sino de vender un producto. Pero en el proceso, ¿no? En el proceso de establecer, ¿no es cierto?, de satisfacer esa demanda, ¿no? En la construcción de la oferta se producen, ¿no es cierto?, las disputas de poder y de territorio y ahí ocurren crímenes, ¿no? Y el crimen no es que usted traficó drogas, sino el crimen es que asesinó a alguien, ¿no? Extorsionó a alguien. Entonces, algunos autores prefieren hablar de mercados ilícitos, ¿no? O economías ilícitas, ¿ya? Hay toda una discusión, ¿no? Porque el narcotráfico tiene como esta doble realidad, que por un lado, el fin en sí mismo no es un crimen, pero los medios, ¿no es cierto?, para realizar esa actividad comercial ilícita, puede incorporar elementos de crimen, ¿no? Ahora, algunos dicen que afecta a la salud pública. Podría ser por ahí, ¿no es cierto?, el vender droga. Bueno, pero entonces eso lo podríamos aplicar también al alcohol y al cigarro. Y por lo tanto, no existe por si el criterio es muy arbitrario. Entonces, podríamos decir, ahora, en términos generales, ¿no? En Chile, el delito, los delitos que más se producen son robo en el auto, vale decir, robar espejo, robar el retrovisor, robar la cartera o el computador que está dentro del auto. Ese es el delito más frecuente. Después viene el robo con sorpresa, ¿cierto? El robo que se hace en la calle, ¿cómo se llama? El celular, en fin. Es que le Y después llamamos viene lanzazo, ¿no es cierto? el lanzazo, ¿no es cierto? El lanzazo, que no tiene la intención de, no tiene como medio intimidar al otro, sino solamente eh, apropiarse del Del objeto, objeto. ¿ya? Ahora, uno puede quedar con mucho miedo, pero no fue el Claro. objetivo, claro, no, bueno. Y después vienen, ¿no es cierto?, otros delitos más que tienen menores, menor frecuencia. Eh, entonces, digamos, por así decirlo, que los delitos de crimen, ¿no? En el caso, por ejemplo, como la extorsión, el secuestro o el homicidio, representan una Un porcentaje bajo estadísticamente, respecto al total de delitos. es menos del Sí. menos del 1%, ¿ya? No obstante, aquello obviamente como son las víctimas de ese delito, de esos crímenes, perdón, Mm. son personas, ¿no es cierto?, que pierden su vida o que entran que le afecte su integridad psicológica o psíquica o física, obviamente Mm. tiene una mayor connotación, por así decirlo. O sea, no existe una medición que diga cuántos fallecidos o cuántos van a fallecer por la apropiación de un delito de corrupción. Mm. Uno podría hacer ese ejercicio, mira, por la plata que te robaste tú van a morir tanto. A nadie se le ocurre eso, pero sí, obviamente el otro es un hecho concreto, objetivo, y obviamente como es un hecho concreto y objetivo, da más miedo que la corrupción, da más miedo, ¿no es cierto?, que la colusión de los pollos o la evasión de impuestos, ¿no? Entonces ahí entra, ¿no es cierto?, el tema del miedo, ¿no? Es decir, en la medida, ¿no es cierto?, que estamos expuestos en forma cotidiana, en forma incluso saturante, a la muestra de delitos de sangre, ¿no?, a crímenes,
es que algunos han dicho que esto ha sido utilizado como un espectáculo, es decir, porque lo que importa no es el que comete el delito, ni siquiera que la víctima, lo que se importa es el delito o el crimen en sí mismo. ¿Ya? mm, Entonces se vacía a los sujetos de lo que sucede ahí, ¿no? Y solamente se coloca el acto. ¿No? Y ese acto, como es obviamente espectacular, evidentemente entonces tenemos una forma de presentar el crimen organizado, ¿no? O a los crímenes como algo eh, eh, que genera mucho miedo en las personas. ¿Ya? Eso sería. Ahora, ¿qué sucede, no? Que la, mm, en la migración eh, existe, ¿no es cierto?, este tema de que es probable, o existe una alta probabilidad, de que desde donde vienen los migrantes tienen formas de organización para distribuir los bienes, mm, ¿no? Eh, que son, por así decirlo, pueden ser para el país destinatario, mm, que tienen grados de corrupción, ¿no? O grados de dominio o de hegemonía sobre las personas que están más allá de lo aceptable. Como por ejemplo las mafias sicilianas, que eran más bien una forma de ordenar esta sociedad. Así se ordenaba, ¿no? Es como un poco, no sé, ojalá que no haya ningún argentino que me esté escuchando, pero en Argentina existe, ¿no?, una forma clientelar de funcionamiento de la política. Así también fue en Roma. Cuando usted retira esa forma clientelar, deja, por así decirlo, elementos vacíos de cemento social, que no son deseables para nosotros, pero para ellos son parte, digamos, de la forma en cómo construyeron sus relaciones. Eso, ¿no es cierto?, pasa a algunos de esas personas, ¿no es cierto?, que no formaban parte de esos circuitos de poder. Se van migrantes a Estados Unidos, ¿no?, irlandeses, judíos y italianos. Y obviamente se encuentran que no existe el sueño americano, y empiezan, ¿no es cierto?, los delitos primero de extorsión y luego todo lo que sabemos con la ley seca. mm, Entonces, por así decirlo también, en el caso de la migración latinoamericana, ¿no?, en los países de origen, por ejemplo, en Colombia, existía esto, ¿no?, con narcotráfico, guerrilla y paramilitares. Es decir, formas de resolver los conflictos históricamente instaladas, ¿ya?, que, por así decirlo, las personas que arrancan de esos conflictos, o por distintos motivos, incluso porque a lo mejor cometieron algunos de ellos, llegan, ¿no es cierto?, a otro país, y como no existe una inserción, por así decirlo, fluida mm, en el país receptor, entonces se reproducen esas prácticas. Y eso obviamente llama la atención, y por eso que la mayoría de los homicidios, la mitad de los homicidios corresponde a extranjeros, mm, pero la otra mitad de homicidios corresponde una gran cantidad a conflictos intracomunitarios y violencia intrafamiliar. O sea, el delincuente común, por así decirlo, o incluso las pandillas o las bandas evitan, ¿cómo se llama?, asesinar, ¿no?, a sus víctimas, sino que las intimidan, por supuesto, las golpean, ¿no? Pero no existe como parece decirlo, ese resultado. Entonces, yo diría que es como, hay una cierta lógica, por así decirlo, sociológica o criminógena, ¿no?, que los extranjeros en un país de receptor puedan reproducir, ¿no es cierto?, ciertas formas de resolver los conflictos y de apropiarse de los bienes de los demás, que son obviamente extrañas o por lo menos transgreden la ley, ¿ya? Pero también es cierto que
de repente hay ciertas legislaciones que favorecen también esto, ¿no? Eh, Como por ejemplo, lo fue la ley SEC y en Chile la ley 20.000, ¿no? Sí, el microtráfico de drogas, Exacto, que tenemos, ¿no es tiene cierto? presa a un montón de mujeres. Exacto, entonces ahí, miren ustedes que existe un 73% de personas extranjeras en prisión preventiva que han Sí. sido imputadas por delitos de ley de droga y un Mm, 13% por delitos de droga. O sea, mm, de los 22.173 imputados, ¿ya?, que hay en Chile en este momento, mm, el 73% son personas extranjeras en mm. prisión preventiva imputadas por la ley de droga, ¿ya? Sí. Entonces, Discúlpame, te iba a claro, hacer una entonces, consulta para relacionarlo claro, con lo que estabas claro. hablando, lo social, la mirada más global del fenómeno, y yo te llevo al área más pequeña, porque hace unas décadas hubo una gran migración peruana para acá, porque la boliviana sí es permanente por trabajo, pero no pasó lo que pasa hoy día, porque casi el 15% de la población condenada es extranjera y principalmente venezolanos, colombianos y bolivianos. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál es la diferencia, no? Porque entraron los peruanos acá, y muchos, y se insertaron laboralmente y venían sin papeles. Por último, a lo mejor está el factor discriminación, igual eran morenos, porque estoy pensando todas las cosas que hacen más difícil la inclusión de alguien, ¿no es cierto? ¿Qué pasó ahí? O sea, yo creo que efectivamente en los países de origen habían formas de resolver los conflictos, ¿no? ¿Ya? Que cotidianos ¿Mm? y institucionalizados incluso en esa cotidianidad que conllevaban la ejecución de crímenes. No obstante aquello, ¿Mm? por ejemplo, uno de los fenómenos menos estudiados es, por ejemplo, la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales en algunas poblaciones extranjeras. Y me temo que en la población peruana no existen esos datos. Y entonces uno podría decir, bueno, se portan bien, ¿no? ¿Mm? Eh, pero tampoco tenemos datos tan certeros como eh, para decir que no hay allí también, porque yo tengo amigos y amigas peruanas, y una de las cosas que ellos valoran de Chile es que en Chile existe una legislación más o menos estricta contra la violencia intrafamiliar, contra la violencia contra la mujer, y existe una protección de los niños y de ¿Mm? las niñas. Y en Perú esto está muy atrasado. ¿Ya? Allá no está ni siquiera en discusión el ¿Mm? aborto, ¿Mm? ¿no? Cuando lo propuso alguien por ahí, ¿no es cierto? El último presidente de izquierda, Castillo, decía, no, no, imposible, ¿no? O sea, yo soy... Entonces, si bien es cierto, hay ciertas prácticas, ¿no?, que son más visibles y que a lo mejor los colombianos, los venezolanos o ecuatorianos son más espectaculares, ¿Mm? ¿no?, en términos mediáticos. También existen prácticas, ¿no?, de estos otros extranjeros que a lo mejor podríamos tener datos. Ahora, también sucede con nosotros, ¿no? Después del golpe de Estado, mucha gente se fue al exilio, los que eran, digamos, por así decirlo, de las capas dirigentes de los partidos, pero la gente común y corriente se fue a Argentina a cosechar la fruta, ¿no? La ¿Mm? manzana, la naranja, la uva, pero también allá, ¿no es cierto? Muchos chilenos también tuvieron que dedicarse para poder sobrevivir, ¿no es cierto?, a transgredir la ley. De hecho, en algunos países como en Venezuela y en Colombia, el cuento del tío se conoce como paquete chileno. ¿Eh? ¿Te saben cuál es el cuento del tío, no? Sí, pues. Sí. Bueno, para los oyentes que me están escuchando, el cuento del tío es que una persona te dice, mira, yo tengo aquí
un fajo de billetes, pero mira, no puedo contarlo aquí en público, voy súper apurado. ¿Tienes un billete de 20.000? Yo te paso 30 fajos. Hay gente que cree eso. Bueno, entonces digo, ay, qué bueno, me va a dar plata por menos, ¿no? Y bueno, cuestión súper ingenua, pero mucha gente cae en eso. Bueno, en Colombia y en Venezuela creo que se llama el paquete el paquete chileno. Y no sé si en Argentina también, ¿no? Bueno, entonces, claro, yo creo que sí. Ahora, el punto es también que la gran mayoría de las personas que vienen de esos países, y así como también la gran mayoría de los chilenos que se fueron a Argentina en los años 76, 70, más o menos, de hecho mi papá se fue casi un año para allá, fueron a trabajar, ¿no? Y cuando volvían traían plata, ¿no? La plata valía, ¿no? Entonces, es como la migración, ¿no? Por motivos, digamos, de crisis económica, es muy, digamos, significativa Mm, las últimas décadas, ¿no? mm. Eso. No, está Y bien, en está el bien. caso, por ejemplo, perdón, Sol, en el caso de la prevención, que creemos que puede ser un eje central en todos estos elementos y datos que se han mencionado, ¿cómo entra la prevención particularmente respecto de la delincuencia? Habías mencionado en nuestra conversación anterior que la prevención tuvo un rol importante en un periodo de la historia reciente de Chile, pero al parecer actualmente pasó a un lugar más bien secundario, ¿no es cierto? Al menos no se ha visibilizado mucho a través de campañas comunicacionales, etc. Entonces, sería interesante conocer y dejar acá para público oyente que pudiera tener interés en relación a cómo prevenimos desde el punto de vista no solamente de ciclo etario o de un grupo particular según la edad, sino que como sociedad, cómo prevenimos el que el crimen organizado no siga en aumento. Mira, yo creo que, a ver, yo diría dos cosas. En el caso del, de la persona que viene del extranjero y que se encuentra en una realidad vulnerable, precaria, ¿no? Eh, esa persona, ¿cómo prevenimos que esa persona finalmente caiga en la delincuencia? Entonces aquí lo primero que tenemos que es distinguir entre el irregular y el indocumentado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en este caso tenemos los candidatos de derecha que dicen que van a perseguir los irregulares, ¿no? Y los irregulares son personas que entraron en forma irregular, pero tienen el DNI, como le llaman ellos, o tienen pasaporte, ¿no? No son personas anónimas. Los indocumentados son anónimos. No sabemos si ¿Quién lo que es? dicen, cómo se llaman. Entonces, primera cosa que hay que hacer es que tenemos que hacer esa distinción, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso del indocumentado, ¿no es cierto?, existe mayor probabilidad, ¿no?, de que se incorpore, ¿no es cierto?, a redes de delito o de criminalidad. Pero si además usted no reconoce al irregular, ¿no?, y quiere expulsarlo, obviamente él va a generar, ¿no es cierto?, va a pasar un poco lo que pasa en Estados Unidos, que incluso algunos que son irregulares y algunos que incluso son legales, tienen que esconderse ¿no es cierto?, de la acción del poder. Entonces, nunca hay que considerar nunca se puede considerar, digamos, la regulación de la migración como una herramienta de control político, sino efectivamente como una herramienta de incorporación y de integración, ¿no es cierto?, de las personas extranjeras que están en un país. No obstante, si cometen delitos, obviamente, ser Ujú. procesados, ¿no? Tienen que ser procesados. Bueno, eso yo diría lo primero. Entonces, yo creo que existe el derecho a migrar, o sea, Mm, reconocer el derecho a migrar. El reconocer el derecho a migrar no significa que no exista por parte del Estado receptor el derecho
o el deber de, ¿no es cierto?, de regular la migración, de controlarla, de contenerla, ¿no? De integrarla. Entonces, primero hay que reconocer ese derecho, porque de algún modo, por así decirlo, eh, nuestro país también recibió migrantes en el pasado, y los integró, mm, palestinos, árabes, mm, españoles, ¿no? Y también chilenos que tuvieron que salir al exterior, ¿no es cierto?, producto de la crisis política del 73, que mm, no solamente fueron por razones políticas, sino muchos de ellos también fueron por razones económicas. Eh, yo conozco muchos amigos de Temuco, donde yo viví, que se fueron a Argentina y nunca más volvieron. Puedo nombrar incluso la familia Obreque, la familia, un amigo de apellido Schultz, la familia Barrera se fue completa, ¿no? Y uno de ellos está en Brasil, incluso casado con brasileños. O sea, existen chilenos, como dicen, pues, siempre hay un chileno, no sé el programa. Entonces, sí, hay migración chilena. Eso es importante. Eso es importante reconocer eso. Lo otro es el derecho a ser protegido, que el migrante tiene que ser protegido, ¿no? No puede ser que por ser migrante entonces lo desprotejo, no lo cuido y lo dejo a la deriva. Y lo importante, ¿y por qué esto? Porque existe una legislación internacional, ¿no?, que dice, ¿no es cierto?, que toda persona tiene que ser tratada, ¿no es cierto?, respetando ciertos derechos básicos. Por ejemplo, no puede ser esclavizada, no puede ser torturada, no puede ser, ¿no es cierto?, detenida sin un proceso, sin una acusación legalmente establecida. Y en este caso, no puede ser que una persona sea eh, encarcelada por irregular, que incluso se pretendió hacer eso, pero bueno, finalmente no lo es. Sino, entonces, bueno, disculpa, ¿cómo se toca eso con lo que hablaba el criterio Valencia, lo que tú estás diciendo, los derechos humanos? Porque el criterio Valencia era que el indocumentado inmediatamente era como detenido, ¿no es cierto? claro, lo que pasa es que los documentados acá se lo que Mm, se tienen que generar todos los protocolos, por así decirlo, que permitan identificar a esa persona, ¿no? mm, A través de solicitud de informes al país que dice que es, eh, eh, temas, digamos, biométricos, ¿no? mm, Pruebas biométricas, ya, pero no puede ser un delito el estar indocumentado. mm, Tampoco puede ser un delito estar regular, mm, ¿no? Entonces, lo que se estableció finalmente es que un indocumentado o un irregular que es acusado de un delito sí es detenido o mm, es sorprendido de forma infragante. Y ahí puede ser expulsado, ¿no es cierto?, en el caso del indocumentado, pero también se llegó a un acuerdo que solamente a través de la ley 20.000 para mm, no generar plaza para no las llenar prisas. plazas en las cárceles, pueden ser expulsados. Bueno, pero hablando entonces, derecho a migrar, ser protegido, no ser discriminado, ni esclavizado, ni torturado. Luego, la reunificación familiar, es decir, el derecho a la reunificación Mm, familiar. ¿Ya? Un migrante mm, que tiene su familia acá o un migrante que esté aquí y tiene la familia en el extranjero, debe existir, ¿no es cierto?, este derecho. Luego, eh, lo que se llama, ¿no es cierto?, una migración justa, va a decir, respetar todos los derechos laborales de los. Luego también yo creo que es importante la integración cultural, ¿no? O sea, fomentar, por así decirlo, formas de reconocimiento del otro como legítimo otro, diría, ¿no es cierto?, Humberto mm, Maturana, que es distinto y que fíjate que con el tiempo también ellos se adaptan, ¿no? Ellos se adaptan si logran, obviamente, entender un poco también nuestra identidad, ¿no? Y yo también creo que es importante reconocer a los migrantes como ciudadanos, mm, ¿no? No obstante voten o no voten. O mm, sea, va a decir, ellos tienen una subjetividad. ¿Mm? O sea, tampoco podemos caer en el otro extremo, ¿cierto? El paternalismo, mm, ¿no? O pensar que son unos sujetos que no toman decisiones, que son personas que
que llegaron aquí, por así decirlo, impulsados por una masa, por una tendencia. La mayoría de ellos tomaron una decisión racional, equilibrada, con datos, ¿no es cierto? Es decir, yo me voy de mi país porque en mi país tengo menos oportunidades o la situación económica, ¿no es cierto?, me impide desarrollarme, me voy a ir a otro país, al sueño americano. Chile está bueno, ¿no? Como dicen ellos, no, en Chile está buena la cosa, ¿no? Mm. Entonces yo creo que hay también una subjetividad que hay que respetar, ¿no? Tampoco se trata, ¿no es cierto?, de irnos al otro extremo. Yo creo que por ahí, en el caso de los migrantes, nosotros podemos ir incorporando elementos de prevención, que son algunos, ¿cierto?, legales, como en el caso del derecho a migrar, el ser Mm. protegido, la reunificación eh, familiar y los derechos laborales, pero otros que son más de la sociedad, ¿no es cierto? La integración cultural, el respeto de la subjetividad y de las subjetividades, Mm. ¿no? También los migrantes, tiene que ser algo obviamente intersubjetivo, interdependiente entre chilenos y, digamos, y extranjeros. Ahora, eso como por lo menos hasta en términos muy generales, ¿ya? ¿Cómo podríamos decir que se podría también un aspecto importante es sostener que también ellos, si bien es cierto, vienen por motivo económico, por laboral, que es el principal motivo, pero también detrás de eso hay una aspiración al desarrollo de su propia persona, desarrollo personal. ¿Ya? O sea, si bien es cierto, hay sujetos que ven una oportunidad de un nuevo espacio para cometer, transgredir la ley, la mayoría de ellos no viene a eso. No, no, para nada. Sí, claro. Estaba Claro, pensando en el ejemplo de la comunidad haitiana, que se ha integrado, no sé, desde el video icónico de ver las niñetas bailando cueca, pero también tiene baja comisión de delitos que son de connotación pública y poco recluidos, pero sí también tiene mucha denuncia de violencia intrafamiliar. Entonces, claro, claro, lo que tú decías, uno, son las condiciones que el país le da para recibirlo, que contribuyen, pero los rasgos culturales, ¿no es cierto? Pero me hace mucho sentido lo que tú decías inicialmente, la forma de resolución de conflictos como el estilo de relación, aunque en Haití la cosa no es muy buena ni muy tranquila, pero los haitianos logran insertarse adecuadamente laboralmente, aun cuando ellos tienen un peso de discriminación mayor por el color. claro. ¿No es cierto? Y el Sí. idioma es una barrera, pero yo creo que es un buen caso de estudio para mirar qué pasó ahí, que dentro de todo podríamos decir, comillas, hay una mejor integración. Yo iba a la feria y tenía a los haitianos de ayudante del puesto, hoy día voy a la feria y el haitiano es dueño del puesto. Claro, claro. Entonces yo creo que Sí, igual ese es un caso que es distinto a la otra migración, a pesar de que llegaron más o menos en tiempos paralelos, al parecer. mira, yo creo que las, todos Los grupos los de grupos migrantes que los de origen migrantes de origen, ¿no es cierto?, nacional, claro. tienen sus fortalezas y sus debilidades. Así también lo fueron los alemanes en su momento. Entonces, lo importante en esto es que se pueda convivir, se pueda reconocer, se pueden reconocer y ahí entonces yo creo que aplicar lo que nosotros siempre decimos en el programa de seguridad ciudadana. Nosotros estamos por el Estado de Derecho, estamos por el Mm, Estado de Derecho. Pero el Estado de Derecho, para que se fundamente, mm. tiene que respetar los derechos humanos. Eso, Y esto exactamente. no significa ser garantista, ¿No? ¿no? Sino que significa decir, va a decir, el rasero para todos. O sea, Mm, la seguridad de uno es la seguridad de todos. Entonces, sí, el fundamento son los derechos humanos. sí, la seguridad Eh, humana. exacto, la seguridad. Entonces, yo creo que los derechos humanos obviamente establecen al mismo tiempo su contrario, por así decirlo, que es el deber, ¿no? Sí.
Entonces, esto es una discusión compleja porque no se trata, ¿no es cierto?, de que los deberes son iguales para todos, ¿no? Porque existe la autonomía progresiva de la ética, ¿no? En el caso obviamente se reconocen mucho más los derechos de los niños que de los adultos, porque son Mm, sujetos de formación. mm. Hay ciertos derechos especiales, ¿no es cierto?, para las poblaciones vulnerables, ¿no? Respecto de la población en general, dada, ¿no es cierto?, una condición histórica de vulnerabilidad, ¿no es Mm, cierto?, y de despojo. En el caso de la mujer es lo mismo, ¿cierto? Hay se focalizan ciertos derechos. mm. Ahora, también significa que cada uno, ¿cierto?, se va generando una conciencia de, en la medida, ¿no es cierto?, que se le reconocen esos derechos, hay un deber, ¿no es cierto?, de reciprocidad, Reciprocidad. claro, de parte, ¿no es cierto?, de aquel que es portador del derecho. Entonces, eso es lo segundo, o sea, el Estado de Derecho, los derechos humanos. Lo tercero, obviamente, de cómo hacemos que nuestra política de persecución penal, ¿no?, tenga finalmente lo que se supone que es fundamental en la política de persecución penal, que es la prevención. Sí. ¿Ya? La prevención general, vale decir, que el sujeto que es encarcelado, ¿no?, que es penalizado, o sea, se le somete a una pena para que se arrepienta, para que cambie su vida, ¿cierto? Mm. Pero si no existen las condiciones de reinserción social, de rehabilitación conductual, entonces obviamente no siquiera se está cumpliendo eso. ¿Ya? El fin de la pena. En España, por ejemplo, existe el derecho a la reinserción social. Sí. Eh, entonces, yo creo que también ahí hay una tarea muy grande. Y lo que está pasando, ¿no es cierto?, con los extranjeros, es que eh, justamente o sea, ¿por qué hay más jóvenes detenidos o más pobres detenidos que ricos, más jóvenes que adultos? ¿Ya? ¿Y por qué más migrantes está aumentando cada día más, ¿no es cierto?, proporcionalmente. O sea, Mm. hace 4 años atrás, proporcionalmente, eran más chilenos en la cárcel que Absolutamente, era como un extranjeros. dos por Y ciento, ahora, tres por y ciento. ahora, y ahora proporcionalmente, Están sobre prácticamente representados. se ha representado casi el doble, ¿no? Mm, Y en menos de 4 años. mm. Entonces, Juan Marco, sí, eh, mira, en honor a los tiempos que tenemos, quería un poquito incorporar el elemento de que quizás queda como tarea hacer un segundo encuentro, no en el sentido de interrumpir lo que estamos conversando en el de hoy día, sino que en el sentido de que podamos como que tal vez profundizar una serie de elementos que tú nos entregas, que por supuesto son fundamentales y que creo todavía como sociedad chilena estamos en proceso de conocer y reconocer cómo podemos ir operacionalizando todo eso, ¿no es cierto? Porque en el mundo, en el universo de las ideas en el cual nos movemos, el elemento dialogante de la conversación de menos personas o de más personas está en un proceso que se está retomando en la sociedad actual, pero lo que quizás en esta transición que estamos viviendo, desde lo que mencionaste tú de la historia reciente, lo que fue la dictadura, la postdictadura y cómo nos vamos relacionando con estas democracias que son más exigidas desde el punto de vista de que tenemos que compartir más, queriéndolo y también no queriéndolo, porque los pueblos están en movimiento permanente. Entonces, bajo ese criterio, yo creo que voy a dejar la invitación para que hagamos un segundo encuentro contigo, con el ujú, programa, y quería pedir que pudiéramos hacer unas palabras al cierre, de tal forma de que el programa mantenga su formato de una entrevista que tiene una duración y que también tiene un compromiso, ¿no es cierto?, respecto de después poder sacar algún material al final del ciclo,
pensando en, como mencionábamos, de hacer un segundo momento contigo o con alguien que ustedes determinen como programa para profundizar, porque claramente la seguridad en Chile, obviamente a nivel internacional, pero en Chile particularmente, tiene un rol preponderante porque está en todos los programas de las candidaturas presidenciales, porque es el, como se dice en Chile, el pan de cada día y de cada hora, ¿no es cierto?, donde los datos y los indicadores permanentemente nos colocan en cualquier medio de comunicación la temática como un sine qua non, digamos, como un casi un Mm. elemento que no puede haber una comunicación donde no se hable a lo menos un aspecto de la seguridad. Entonces, por eso invito en este momento a que hagamos este segundo encuentro, lo podemos coordinar después, Perfecto, ningún problema. claro, y ahí hacemos la continuidad, puede ser con misma Sol también, Solange, y invito entonces a Solange que haga unas palabras al cierre, tú también, Juan Marco, de tal forma que podamos dejar esta conversación de hoy como una invitación a un segundo encuentro donde podamos profundizar un poquito cada uno de los aspectos, habiendo tenido claridad de los aspectos que ya se han mencionado. Yo muy cortito, Sí, yo creo que esta conversación debía incluir algunos elementos, indicadores sociales de cómo hemos sido capaces o incapaces de incluir a las comunidades que nos han venido a visitar o a quedarse con nosotros los últimos años. Yo creo que el tratamiento tenemos que ver cómo lo hemos recibido antes de pensar cómo lo hayamos detenido. Eso me pasa a mí, ¿no? Entonces, a pesar de que estoy en la vereda de la ejecución penal, siempre pienso que lo relevante es la prevención, que no es ninguna cosa muy nueva que le inventé yo. Pero eso quería decir que a lo mejor había que mezclar con las condiciones de vida, en que trabajan, dónde están y qué les ha pasado, cómo han vivido ellos el ingreso a Chile. Eso. Y Sí. feliz de participar en otra instancia. Uno siempre aprende escuchando. oye, Solange, muchas gracias. Yo creo que tus palabras representan fidedignamente al Instituto de Igualdad y en el cual acá estamos hoy día en esta conversación, Juan Marco. Entonces, la palabra tuya para el cierre de la conversación de hoy día en esta proyección a una otra conversación que tenemos que hacer antes de finalizar el año. Sí, mira, solamente tres cosas para terminar. Uno es que también ha ido en aumento las víctimas extranjeras de delitos, cometidas por extranjeras y por chilenos. O sea, no solamente existen víctimas de los turistas que se suponen, no, son familias y ciudadanos que están instalados aquí, extranjeros, que también han sido víctimas de delitos. Eso es lo primero. Segundo es que lo podemos trasladar en otro momento, pero existe, ¿no es cierto?, lo que se llama el ciclo migratorio, ¿no? Esta imagen del que se despide, el que llega a un lugar lleno de sueños y después, ¿no es cierto?, esos sueños se van atenuando y después tiene que retornar. Y el retorno también es complejo, es como una migración al revés. Entonces, eso también podríamos estudiarlo en otro momento. Yo creo junto con el tema de los datos, ¿no? El tema de cómo en seguridad humana se trabaja, ¿cierto?, este ciclo. Y que es un ciclo también que se reproduce a lo mejor en nuestras propias biografías, cuando uno ingresa, ¿no es cierto?, a un proceso educativo o en el trabajo, ¿no? O sea, es como, entonces en todo esto, en cuando uno ingresa, está, se cansa, quiere salir, como, ¿no es cierto?, es importante los cuidados, ¿no? Proteger al otro, protegerse mutuamente, los autocuidados, todos esos temas que son sumamente importantes. Y lo último es que yo estoy muy preocupado en este momento por la campaña, ¿no? Existe, yo leí los programas de Matei y de Kass y de Jara, ¿no? Y respecto a migración. Y está, pero muy complicado porque, aparte de considerar en el caso de Kass y de Matei el irregular, ¿no? No hay una distinción entre indocumentado y irregular como delito, ¿no? Y que existe, ¿no es cierto?, una abierta eh, manifestación de que
los irregulares, los indocumentados, no tienen derechos sociales, pero muchos de ellos ya tienen hijos chilenos e hijas chilenas. ¿Ya? Entonces yo creo que aquí la simplificación de un fenómeno como la migración y que en esa simplificación, ¿no es cierto?, se tiende a tipificar y estigmatizar y a discriminar a estas personas, llega un momento, ¿no es cierto?, en que uno dice, no es posible que exista un discurso como este, ¿no? En que, ¿no es cierto?, queramos negarle la posibilidad, por ejemplo, de ser atendido en un hospital a una persona porque no tiene documento o porque es irregular. Bueno, Claro. continuará. Sí, no, no, pero muy buena forma de hacer el cierre de continuidad, como dijiste, porque efectivamente el derecho de los derechos básicos, ¿no? De salud, educación, vivienda, trabajo, persisten y ahí estamos también aquí quienes hoy día pudimos participar en esa idea, ¿no es cierto?, de seguir caminando estos caminos. Así que bueno, mil gracias a Sol, a Juan Marcos, perdón, para encontrarnos nuevamente. Yo espero antes de una segunda vuelta, que yo creo que estamos un poquito probablemente en esa senda, como se dice. Sí, Así que bueno, los abrazo y agradezco millón. Muy sensible la realidad que estamos trabajando y abordando, pero es necesario. Así que bueno, un besito y que estén muy, listo, muy muchas bien. gracias, un abrazo Que para